Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes para presentar este libro, Cuauhtémoc Negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Y bueno, agradezco la presencia de ustedes, por supuesto, y las muy lúcidas y muy conmovedoras intervenciones del doctor Pablo Moctezuma Barragán y del maestro Edilberto Morales Giles, que pues me han hecho el favor de leer atentamente este libro y encontrar los puntos decisivos que pues son significativos para todos los mexicanos, muy en especial para el pueblo de Iztacalco, que ha guardado el secreto durante mucho tiempo, y luego ahí mismo, el 2 de febrero de 1949, se da a conocer la verdad, como dice el maestro Edilberto, con una potencia que tiene siglos concentrados. Bueno, pues en primer lugar quisiera comentarles brevemente el título: Cuauhtémoc Negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Se trata de un análisis científico de una polémica científica. Ese es el punto. Hay polémicas científicas, presentan pruebas, presentan argumentos de un lado, de otro lado. ¿Llega a una decisión o no llega a una decisión? Bueno, de esas polémicas científicas no simplemente nos quedamos en babia, sino que se puede hacer un análisis científico de la polémica científica. Eso que dijeron, esas pruebas que presentaron de un lado y de otro lado, son una nueva evidencia a ser analizada rigurosamente. Lógicamente, hay coherencia en lo que dicen. Metodológicamente, cómo se plantearon los problemas de investigación y cómo fueron cumpliendo esta misma investigación. Y epistemológicamente, qué relación de verdad hay entre lo que se dice y lo que existe, cómo se relacionan las pruebas científicas con la argumentación, y etcétera. Entonces, de eso trata el libro. Bueno, ahora vamos a entrar a otro tema, a observar dos fallas graves de la investigación de Lina. Y en fin, ¿qué me motivó a mí a realizar este análisis lógico, metodológico y epistemológico? No solo el interés nacional e histórico de la polémica en torno a los restos de un héroe nacional fundamental, de por sí motivo suficiente, sino para ocuparme a detalle y a fondo del asunto. Lo que me motivó fue el haber registrado fallas importantes en la presentación de pruebas y argumentos erigidos sobre las mismas por parte de las 3 comisiones de Lina, que cuestionaron las pruebas y argumentos que ofrecieran la profesora Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México, que la auxilió
bajo la dirección del doctor Alfonso Quirós Cuarón entre 1950 y 1951. De hecho, este libro, Cuauhtémoc Negado, registra más de 30 fallas importantes, pero aquí cabe hacer hincapié solo en dos. Primero, la conclusión del dictamen final. Y segundo, el dictamen final sobre el número de personas a las que pertenecieron los restos óseos encontrados. El INAH fue muy prudente en términos científicos a la hora de redactar su dictamen final, conclusión incluida. Las tres comisiones llegaron a igual resultado, que cito en su última versión, la que ofreció la Comisión Bonfil de 1977. Dice así: en consecuencia, no es posible en estos momentos, a través de la investigación científica, determinar de una manera precisa y definitiva si los restos corresponden a los de Cuauhtémoc. Según las comisiones del INAH, se carecía de pruebas científicas suficientes para afirmar que los restos encontrados corresponden a los de Cuauhtémoc. Es decir, que dichas comisiones, y en especial la Comisión Bonfil, tampoco contaban con pruebas suficientes para negar que esos fueran los restos de Cuauhtémoc. Pues si las hubieran tenido, lo hubieran hecho. Por eso, prudentemente, la comisión no niega, sino duda. Y sobre todo, espera nuevas investigaciones que permitan salir de la duda, bien sea para negar la autenticidad de dichos restos, bien sea para confirmarla en acuerdo a las pruebas y argumentos presentados por Eulalia Guzmán, etc. Sin embargo, los investigadores participantes en las comisiones del INAH se comportaron después de haber entregado sus dictámenes como si hubieran demostrado que no eran auténticos dichos restos. Y así ha sido difundida, y de hecho, durante más de 4 décadas, 1977 a 2024, la falsa noticia y, de hecho, narrativa entera de que los restos encontrados no son ni pueden ser los de Cuauhtémoc, más aún que todo fue un fraude, etc. ¿Cuál es la perspectiva falaz con la que Paul Gillingham escribe su libro Cuauhtémoc's Bones, Forging National Identity in Modern Mexico? Los huesos de Cuauhtémoc, forjando identidad nacional en el México moderno. Evidentemente, la señalada contradicción entre unos dictámenes que esperan nuevas investigaciones para superar un impasse y una narrativa de desprestigio contra Eulalia Guzmán, y más de fondo, negadora de la autenticidad de los restos encontrados como pertenecientes a Cuauhtémoc, esta contradicción revela un comportamiento anticientífico y un sesgo ideológico interesado en negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, más allá de las pruebas científicas con las que dice contar el INAH. Veamos
la otra falla científica importante en la presentación de pruebas y argumentos sostenidos por las 3 comisiones de Lima. La Comisión Bonfil señala en uno de sus dictámenes finales particulares que en la tumba se encontraron restos de 8 individuos. La Gran Comisión señaló en 1951 que se encontraron restos de 5 y la Comisión Marquina Zavala en 1949 que de 4. Ante tal discordancia, el maestro Edilberto Morales Giles ha hecho la broma irónica de que al parecer, pasados los años, los muertitos se fueron reproduciendo. De fondo, no obstante, más allá de discordancias, las 3 comisiones coinciden científicamente en que no estamos ante los restos de un solo individuo, dígase Cuauhtémoc. Sin embargo, este dictamen final particular fue refutado en 1951 por Eulalia Guzmán y el equipo del Banco de México que la apoyaron, estableciendo, en primer lugar, que este no podía ser un dictamen final de una investigación. Pues más bien, ese es el problema del que parte la investigación en la mayoría de los entierros secundarios, como el de este caso. Hay varias personas ahí enterradas en los entierros secundarios. Mientras lo que sí es relevante es que el 85% de los restos óseos pertenecen a un solo individuo del sexo masculino, de complexión atlética y con características singulares que permiten relacionarlo con el Cuauhtémoc que conocieron testigos oculares como Bernal Díaz del Castillo o Cortés, etc. Mientras que el 15% restante de estos restos pertenece a los otros 3 o 4 individuos aludidos, o en su defecto a los 7 que posteriormente señaló la Comisión Bonfil. La cuestión es que, por sobre la inconsistencia cuantitativa señalada, que si se quiere fue pertinentemente corregida cada vez por las comisiones de Lima, aquí estamos ante otro comportamiento anticientífico de la Comisión Bonfil, porque esta ofrece su dictamen hablando de 8 individuos, pero sin tomar en cuenta que fueron refutados los dictámenes análogos de la Comisión Marquina Zavala y de la Gran Comisión, tanto por ser improcedentes como dictámenes finales, como por omitir en su redacción que el 85% de los restos pertenecían a un solo individuo de las características aludidas. Refutación de por medio, la Comisión Bonfil debió aludir a esta refutación y proceder a su vez a refutarla. Pero en vez de ello, hizo como si nunca hubiera existido. La ocultó, no obstante ser pieza fundamental de la investigación, por donde el sesgo ideológico interesado en sacar adelante un dictamen negativo es evidente en cada una de las comisiones de Lina y en particular en la última, la Comisión Bonfil. Hace 2 semanas, en ocasión de entregarle el libro en presentación aquí
al doctor Diego Prieto, director del INAH, para su atención, expuse las dos importantes fallas de las comisiones del INAH reseñadas hasta aquí. Y puedo decir que afortunadamente resultaron de interés para él y para su equipo. Como dije, Cuauhtémoc Negado registra más de 30 de estos sesgos y comportamientos anticientíficos en ocasión de analizar los argumentos y las pruebas presentadas por las comisiones del INAH. Comportamientos y sesgos que de ninguna manera debían estar presentes y contrastan flagrantemente con el comportamiento científico, la coherencia y consistencia de las pruebas y argumentos presentados por Eulalia Guzmán y el equipo del Banco de México. Fue este contraste el que me motivó a hacer el análisis minucioso de la polémica científica después de haber encontrado las importantes fallas aludidas. Bueno, vamos a abrir otro gran tema. Vamos a la comparación de otras polémicas científicas con la polémica Eulalia Guzmán, negadores de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Sabido es que la ciencia no establece verdades absolutas y eternas, sino verdades basadas en las investigaciones de las nuevas evidencias que se van encontrando. Y aunque lo que nos ocupa es una polémica científica y no un litigio jurídico, tenemos el efecto curioso de que durante más de 4 décadas ha prevalecido como cosa juzgada el dictamen final de la Comisión Bonfil, al que acuciosamente aportaron su trabajo científico cada uno de los integrantes de la misma, evidentemente creyendo en lo que hacían como científicos y tomándose en serio como tales. Pero cierto como es que la ciencia progresa cada vez con cada vez nuevas investigaciones, es necesario hacer notar que las fallas científicas encontradas en los procedimientos de la Comisión Bonfil, que aquí denuncio, no implican un juicio negativo acerca del comportamiento ético de cada uno de estos investigadores, ni pretende desvalorar sus aportes científicos ciertos. Más bien, Cuauhtémoc Negado constituye una nueva investigación que ofrece nuevas verdades a partir del análisis riguroso del caso, en concordancia con el auténtico dictamen final de las comisiones del INAH, que espera nuevas investigaciones que permitan decidir si son o no auténticos de Cuauhtémoc los restos encontrados. El 29 de noviembre de 2023, en la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por una periodista acerca del caso de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Iztacalco. Mostró conocer el funesto desenlace de la vida del héroe asesinado por Cortés en las selvas de Tabasco, y aún que éste había sido juzgado incluso por la corona por este crimen y otros. Pero dijo no estar al tanto de las últimas investigaciones científicas sobre los restos de Cuauhtémoc, sobre los restos del héroe. Así que su posición es concordante con la actitud científica del INAH, que desde 1977, incluso antes, desde sus dictámenes de 1949 y 51, espera nuevas investigaciones que decidan el caso. Precisamente Cuauhtémoc Negado forma parte de las nuevas investigaciones necesarias
para una decisión científica tal. El esfuerzo de los científicos de Pina tuvo un momento culminante en los trabajos de la Comisión Bonfil de 1976-77 y fue aceptado como verdad científica el hecho de que no había pruebas suficientes ni para negar ni para afirmar que estábamos en presencia de los restos de Cuauhtémoc. Mis nuevas investigaciones sobre la evidencia que muestra la polémica científica ofrecen una nueva verdad al respecto, tal y como en el caso de otras ciencias ha ocurrido. Así que vale la pena echar una mirada a un ejemplo descollante de la historia de la ciencia que nos puede ilustrar respecto de nuestro actual predicamento. Célebre es el cambio de paradigma científico operado por la teoría de la relatividad de Einstein de 1905 respecto de la física newtoniana del siglo XVII. Se reconoció una nueva verdad, pero no fue revocada por Einstein la verdad de la teoría gravitacional de Newton, sino limitada en sus alcances, que incluye nada menos que todos nuestros usos prácticos en el planeta Tierra. Evidentemente, nuestro caso acerca de los restos de Cuauhtémoc no es el de una revolución de cambio de paradigma científico, sino una nueva verdad dentro de un mismo paradigma científico. Pero extremar los términos de la comparación permite aclarar el asunto. Por eso es que cabe recordar brevemente la conferencia que con el título de La nueva posición de la nueva física respecto de la visión mecánica de la naturaleza pronunciara Max Planck en la ciudad de Königsberg en 1910 acerca de las fases históricas que condujeron desde la física clásica y su concepción mecánica de la naturaleza a la física cuántica. Un hito decisivo de dicha historia fue el de la postulación de la física clásica de la existencia del éter como medio para explicar la propagación de las ondas lumínicas en el vacío. Y es que si la luz era una onda, resultaba imposible que se propagara en el vacío. Se adujo entonces que se propagaba gracias a una sustancia sutil presente en lo que se consideraba vacío, el éter. Pero para que esto pudiera ser posible, había que atribuirle a dicha sustancia un comportamiento extraño para toda materia conocida, ser al mismo tiempo una sustancia extremadamente flexible y de rigidez extrema, así como otras características contradictorias. La solución llegaría más tarde con la postulación de la doble naturaleza, tanto ondulatoria como corpuscular de la luz, basada en la emisión de quántums de energía contenidos en los electrones que al cambiar de posición subórbita liberaban dichos quántums de los que está compuesta la luz. Por eso Ernst Cassirer señala que, entre tanto, habiendo fracasado todos estos intentos para establecer la verdadera constitución del éter, se operó un cambio en toda la orientación de ideas que venían siguiéndose y dejó de indagarse cuál era la naturaleza del éter, para, en vez de ello, someter a un análisis crítico los fundamentos sobre los que descansaba la admisión de su existencia. En realidad el éter era inexistente, pero se asumía que existía y se lo usaba por todos lados y se lo buscaba por todos lados, hasta que en vez de seguir buscándolo, se cuestionaron los fundamentos
sobre los cuales se asentaba su presunta existencia. También mi tarea en este libro ha sido la de un cuestionamiento de fundamentos, pero precisamente sobre la base de preguntar si los restos de Cuauhtémoc son una sustancia imposible, como el éter de la física clásica. Veamos el caso. Las comisiones de Lina postulan su existencia, postulan su inexistencia, cuando tratan el asunto coloquialmente y ante los medios de comunicación, o bien cuando se atienden al rigor científico, dudan de la existencia de dichos restos, como si estuvieran hablando de una sustancia imposible que fuera el éter, como una religión inversa a la del éter, perdiendo así el adecuado comportamiento científico que en otros momentos tiene. Por eso es que el libro Cuauhtémoc Negado lleva a cabo un análisis crítico de los fundamentos sobre los que descansa la admisión de tal duda, o también de la negación de la existencia de los mismos. Es decir, que en vez de simplemente versar sobre la existencia o no existencia de dichos restos, el libro analiza los fundamentos sobre los que descansa el cuestionamiento sobre la misma. En otras palabras, exige este libro que los criterios para tal cuestionamiento sean científicos. Por eso hace la crítica de los criterios y argumentos de las comisiones de Lina, y por ahí establece la corrección de un error científico en vista de hacer prevalecer la ciencia en un caso en el que diversos sesgos ideológicos incontrolados descarrilan los esfuerzos científicos de dichas comisiones. El punto decisivo del caso tal y como se ofrece el dictamen final de las comisiones de Lina, es el siguiente. Estas dicen carecer de pruebas científicas suficientes para negar o afirmar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Por eso el libro Cuauhtémoc Negado pregunta: ¿cuáles fueron los criterios de estas comisiones para aceptar tal o cual prueba y rechazar tal otra? De manera que al final las pruebas científicas que retuvieron les resultaron insuficientes. No obstante, lo decisivo de estos criterios de aceptación o rechazo de pruebas científicas, las comisiones de Lina se comportaron descuidadamente al respecto. En pocos casos ofrecen sus criterios de modo riguroso y sistemático, mientras que la mayor de las veces no se ofrece ningún criterio, simplemente se rechaza la prueba, sin criterio. O como en el aludido más arriba, punto 4, la Comisión Bonfil no se esfuerza en presentar sus criterios para no aceptar las pruebas y argumentos ofrecidos por Eulalia Guzmán y su equipo, porque simple y llanamente corta por lo sano, hace como que dichas pruebas y argumentos no existen. Es decir, que el comportamiento de las comisiones del Lina respecto de sus criterios de aceptación o rechazo de pruebas científicas y argumentos no estuvo a la altura de los criterios científicos necesarios. Al contrario de otras polémicas científicas
como la muy célebre y trascendente entre Cuvier y Geoffroy de Saint-Hilaire, acerca de los tipos de diversas especies biológicas y su evolución, que a fines del siglo XVIII pusiera las premisas para que Darwin pudiera formular su teoría de la evolución hacia 1864, y para que antes Goethe se apasionara por la misma, apoyando la perspectiva evolucionista de Saint-Hilaire, asumiéndolo como un poderoso aliado, y se sintiera jubiloso del triunfo general de una causa a la que he consagrado mi vida, pues él mismo, Goethe, formuló su teoría de las metamorfosis de las plantas hacia 1830, polémicas en las que los participantes se ocupan de rebatir cuidadosamente los argumentos del contrario, explicitando sus criterios analíticos, de suerte que quien las lee a dichas polémicas no solo se entera que hubo una disputa entre científicos, sino que aprende de la misma, y precisamente en vista de llevar a cabo un desarrollo científico correspondiente, como fuera el caso de Goethe o de Darwin respecto de la polémica entre Cuvier y Saint-Hilaire. Al contrario de otras polémicas científicas como la ejemplificada, en la polémica de las comisiones del INAH contra Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México, presenciamos un grave desequilibrio, pues Eulalia Guzmán es sumamente cuidadosa, y lo mismo la Comisión del Banco de México, no solo para entregar sus pruebas y argumentos, sino también para refutar puntualmente cada una de las tesis y dictámenes de las comisiones del INAH, mientras estas son descuidadas o francamente omisas y solo por excepción precisas. Pues de hecho, en puntos decisivos como el que ilustramos más arriba, se alejan de los argumentos de razón para atenerse a los argumentos de autoridad en vista de sacar adelante su perspectiva, misma que debiera haber sido neutral a la hora de juzgar la investigación de Eulalia Guzmán. Pero extrañamente abandonan la neutralidad científica y del juez imparcial y sacan adelante, como dije, su perspectiva negativa. Bien, vamos a una tercera y última parte, precisando la labor del análisis crítico epistemológico. El análisis crítico de la polémica en torno a los restos de Cuauhtémoc no concluye con un fallo a favor de un solo de los litigantes, dígase por ejemplo Eulalia Guzmán, sino que lleva a cabo un esfuerzo para comprender y defender los intereses de ambos, reconociendo la probidad científica de todos los participantes y sobre todo dilucidando qué pruebas y razonamientos resultaron preponderantes. En este caso, los de Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México. Pero bajo ese qué, retomamos los aportes científicos de ambas partes para establecer con precisión el cómo entender cada aspecto real investigado. Así, por ejemplo, el gran aporte del arqueólogo Juan Yadeum en su estudio sobre la zona arqueológica de Izcateopan, cita 500 metros al sur de la iglesia de Santa María de la Asunción. Aclara este estudio de Juan Yadeum, aclara cómo fue que existieron asentamientos olmecas
de más de 3,000 años de antigüedad, sobre los que se erigieron templos nahuas como el de Hecatl-Quetzalcóatl y posteriormente construcciones habitacionales, etc., en las que no es imposible que pudiera habitar la familia de Cuauhtémoc y Mientras que la evaluación del informe de dicho estudio realizada por el doctor Eduardo Matos Moctezuma adolece de graves fallas que redundan en asumir imposible lo dicho y que Yadeun no dictamina así. Aporte decisivo es también el de la arquitecta Sonia Lombardo acerca de aspectos importantes de la iglesia, pero se equivoca cuando opta ella por aceptar acríticamente el estudio previo sobre la misma que 25 años atrás hiciera Manuel Toussaint, sin dar oído a la refutación que Alejandro von Wuthenau le dirigiera a en 1951, reivindicada por un ya octogenario von Wuthenau todavía en 1992. Y algo análogo cabe señalar de la investigación sobre los documentos o la tradición oral o los restos óseos, etc. Estos aportes de los investigadores de Lina aclaran circunstancias concretas de los fenómenos estudiados en detalles o en aspectos decisivos. Puntualizan el cómo de cada asunto. La ética de todos estos investigadores está fuera de duda, pero ello no los exime de que los resultados de sus investigaciones, analizados en Cuauhtémoc negado, muestren que tuvieron aciertos y desaciertos, como es frecuente al momento de tomar una decisión en medio de una investigación científica. Y aún superando la referida alternancia entre acierto y desacierto, tenemos que la investigación de Josefina García Quintana, Cuauhtémoc en el siglo XIX, dilucida puntualmente lo que se pensaba del héroe en dicho siglo como premisa de lo que se pensó de él en el siglo XX en México, en el estado de Guerrero y en particular en Iztacalco, desbancando por completo aquella idea de Silvio Zavala de que Vicente Rivapalacios, autor del tomo 2 de México a través de los siglos, pudo haber participado en el montaje de un entierro falso de Cuauhtémoc en Iztacalco a fines del siglo XIX. Un falso todavía muy influyente en el aludido libro de Gillingham. Mientras que Alejandra Moreno Toscano, en su Los hallazgos de Iztacalco en 1949-1951, ofrece un gran aporte para el análisis de la coyuntura de 1949-1951 para situar históricamente la polémica, de por medio del análisis hemerográfico de noticias selectas del periodo acerca de la misma. Una investigación fina y perfectamente recuperable, a excepción de la asunción a priorística que Alejandra Moreno Toscano introduce en su trabajo, pues sin razón suficiente para ello, asume como científicas las investigaciones de Lina, al tiempo que asume a priori como ideológicas las de Eulalia Guzmán y las de la Comisión del Banco de México. No obstante que Eulalia Guzmán también era investigadora de Lina. Y en todo caso,
la cuestión no es de autoridad o de pertenencia a tal o cual institución, sino que el juicio acerca del carácter científico o ideológico de una investigación solo es válido después de analizar minuciosamente dicha investigación. Y esto es algo que por ningún lado llevó a cabo Alejandra Moreno Toscano. El resultado al que llegamos es que 2024 no es el tiempo de revocar las verdades científicas logradas por los investigadores del INAH en torno al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc entre 1949 y 1977, sino el tiempo de recuperarlas, reconociendo sus límites, al tiempo de reconocer nuevas verdades científicas que esclarecen el caso, más allá de las asunciones oficiales a las que se llegó en aquel año. Pero ciertamente se trata de revocar de plano la narrativa falaz, pseudocientífica, pseudoacadémica y mediática, jamás sostenida por los dictámenes del INAH, consistente en negar que los restos encontrados en Iztacalpan fueran de Cuauhtémoc y aún en seguir hablando de la forja de un entierro falso, no obstante que Josefina García Quintana hubiera demostrado en 1977 la falacia del caso. Revocación esta última, decisiva, la del presunto entierro falso, porque la sugerencia de Silvio Zavala de 1949 de que todo se trató de una forja llevada a cabo a fines del siglo XIX es la premisa para que se haya generado la aludida religión de la inexistencia a priori en Iztacalpan de los restos de Cuauhtémoc. A priori dogmático que ha generado, en primer lugar, que el INAH no haya proseguido investigando el caso, cual debiera ser su obligación en tanto institución científica, sino solo haya estado dispuesto de palabra a esperar nuevas investigaciones. Pero también ha generado dicho a priori infundado, en segundo lugar, que cualquier alusión al asunto de si quizá en la iglesia de Iztacalpan se encuentran los restos de Cuauhtémoc sea inmediatamente rechazada sin apelación y aún la mayor de las veces burlada y tildada de loca, a fin de callar de plano al atrevido y asentar la amenaza para que no se atreva cualquier otro. Y esta religión fundamentalista también ha generado, en tercer lugar, el que cualquier investigación independiente acerca del asunto se tope contra oídos sordos y un soberbio muro de desprecio, o le sea harto difícil hacerse escuchar siquiera, porque al parecer estaría hablando de unos huesos de sustancia imposible, como el éter, como ha sido el caso del muro y los oídos con los que se ha topado no solo Cuauhtémoc negado. El libro que nos encontramos presentando el día de hoy, sino también de la interesantísima investigación llevada a cabo por más de una decena de científicos en 1992, la Comisión Forense del 92, etc.
En fin, que los sendos dictámenes finales de las comisiones del INAH prudentemente abren un compás de espera para que nuevas investigaciones permitan resolver afirmativo o negativamente el caso. Pero desde 1977 a la fecha, cuando la Comisión Bonfil entregó su dictamen final, se ha generado un contexto cultural y de opinión pública religiosa, en el mal sentido de esta palabra, tendiente a no propiciar ninguna investigación nueva o a rechazar sin apelación si ésta surge. Por lo cual es muy importante que hoy, 2024, no solo se reconozcan las nuevas investigaciones efectivamente surgidas, como es el caso del libro Cuauhtémoc Negado, sino que además se promueva la publicación de los materiales en que quedó objetivada esta polémica de interés nacional y científico, pues el contexto recién mencionado ha provocado, en cuarto lugar, que sea muy difícil encontrar dichas publicaciones o, en casos, casi imposible. Ciertamente, porque en quinto lugar es de hacer notar que tenemos un panorama de publicaciones completamente desequilibrado. Los 6 dictámenes finales de la Comisión Bonfil son conseguibles, aunque con dificultad, pues se publicaron cada uno en forma de libro por cuenta del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM entre 1977 y 1980. Pero la dificultad aumenta grandemente si queremos leer el informe de la Comisión Marquina Zavala, publicado por la SEP en 1949. Y aún más difícil es encontrar el dictamen final de la Gran Comisión, único que contiene las minutas de las discusiones científicas al interior de dicha comisión, de valor inestimable para un estudio epistemológico de la polémica. Dictamen que fuera publicado en 1962, 11 años después de que se llevaran a cabo estos trabajos. Pero el desequilibrio crece abismalmente si lo que queremos es conocer a fondo y en detalle cuáles fueron las pruebas y argumentos de Eulalia Guzmán y de la Comisión del Banco de México, piezas científicas decisivas del caso casi imposibles de encontrar. El contexto cultural y de la opinión pública recién aludido y generado desde 1977 viene causando efecto de este modo, como para que ni siquiera se conozca la posición científica a la que se viene difamando, tergiversando, censurando y que se ha vuelto objeto de burla y escarnio, etc. La posición que sustenta de modo científico, riguroso, la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. El INAH vela y debe velar por el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Pero más allá de esta labor y de este deber, el INAH, como institución científica que es, debería ser el primer interesado en combatir un contexto cultural y de opinión pública anticiencia, tan lesivo para esta como para el pueblo de México. Y